Buenos días a todos y a todas. Aunque dado el tema del día, más bien tendría que decir buenos días a todas, ya que, ante todo, vamos a agradecer la presencia de este webinar. Yo soy el doctor Llopis, Juan Llopis, soy especialista en urología y me encargo de la urología funcional en el Hospital de Mataró y soy urologista de los centros que marcan. Me encuentro con el doctor Vela, que es un ginecólogo de larga tradición, fue pionero de las enfermedades del suelo pélvico en el Hospital de Sant Joan de Déu, donde estuvo muchos años trabajando. Entre los dos hablaremos de un tema que me preocupa bastante, que es el tema de la menopausia y de las consecuencias que tiene en la mujer. En principio, la menopausia no hay que tenerla como una enfermedad, una situación patológica, sino que es una fase de la vida a la que las mujeres tienen que ir acoplando. Y bueno, estamos aquí para intentar aclarar algunas dudas sobre este tema. Vale, en primer lugar, preguntaría al doctor Vela que por favor nos explique en qué consiste la menopausia, cuando una mujer puede decir con rotundidad que está atravesando la menopausia y qué consecuencias tiene. Bien, por definición, digamos, por la definición académica y lo que se utiliza habitualmente, la menopausia se considera aquella mujer que ha llegado a una edad en la que esto se suele producir, luego veremos porque esto se puede dar en otras circunstancias, que hace un año que ha dejado de tener menstruaciones periódicas, es decir, que hace un año ya que no tiene reglas y que además dejar un año sin tener reglas es debido llegamos a la conclusión de que es debido por la causa que eleva la menopausia, que es un proceso, como bien ha dicho el doctor Llopis, un proceso normal y un proceso fisiológico. ¿Cuál es el origen de esto? El origen de esto es que la menstruación, el ciclo de la mujer, que es como una obra de ingeniería en la que participan todo un eje que va desde el hipotálamo, es decir, el sistema nervioso, la hipófisis, que es la glándula que está allí junto al cerebro, que gobierna todo el sistema hormonal general del hombre y de la mujer, no solo del ovario, y el ovario, del ovario también luego está el útero, y también los genitales externos, la vagina. Y estos cambios cíclicos que se producen en los niveles de hormonas de la mujer, que son los que llevan que acompañan al hecho de que la mujer periódicamente tiene la menstruación y tiene ella algunos cambios que también puede observar en la producción de moco, a veces en sensaciones y en sensaciones que ella puede apreciar, en la tensión de los pechos, de las mamas, etcétera, etcétera. Pues estos cambios cíclicos comienzan a desaparecer o pueden desaparecer alrededor de los 50 años. Si bien es normal que esto se presente, hay una curva de aparición de la menopausia que se considera que va entre los 45 y los 55 años, la inmensa mayoría de las mujeres, la media es sobre los 50-51 años, pero no es anormal que se produzca antes o que se produzca después. Hacer un paréntesis para lo que antes he dicho de que se ha de considerar que la mujer hace un año que no tiene la regla, pero puede ser que mujeres más jóvenes o incluso mujeres en esta edad dejen de tener la regla por otro motivo. Hay chicas jóvenes que por motivos diversos y que hay que estudiarlos y que no nos detendremos ahora aquí, puede tener falta de regla o bien porque hay un problema a nivel del sistema nervioso o porque hay un estrés o porque hay un mal funcionamiento del ovario, por lo que sea. La menopausia ya hemos dicho que es un proceso fisiológico que se produce alrededor de estos 50 años, es lo más frecuente, y que conlleva pues una serie de síntomas que iremos viendo. Los que hoy más nos vamos a detener son las alteraciones que hay a nivel del sistema genital externo y el sistema urinario. Por eso estamos aquí con el doctor Llopis, que es verdad que las señoras comienzan a tener algunas anomalías, si bien pues la mayor parte de las síntomas, vamos a decir,
que tiene la mujer en la menopausia, aparte del cese de las menstruaciones, suele ser el hecho de los conocidos sofocos. Las oleadas de calor son cuadros vasomotores. No se explica bien, aunque hay algunas hipótesis, cuál es el origen. Parece ser que por el propio cambio hormonal, la elevación de unas hormonas, que son las hormonas hipofisarias, que están intentando estimular el ovario y el ovario no responde, que este es el desencadenante de la menopausia. El ovario deja de responder a los estímulos de la hipófisis, de este órgano rector que está en contacto con el sistema nervioso, y esto produce estos sofocos que pueden dar insomnio, que pueden dar también una tensión, un malestar en la mujer, y que luego ya veremos que podemos tenerlos en consideración. Esto no suele durar mucho tiempo. Puede llegar a durar 1 o 2 años. Hay mujeres que les dura incluso más tiempo, hay algunas que no lo tienen, no necesariamente lo acompaña esto la menopausia, pero es posiblemente el principal, lo más llamativo con que la mujer se da cuenta de que ha llegado a este periodo de su vida, que por otra parte es un periodo absolutamente normal. Luego hay otras consideraciones, pues tiene a veces también una distribución de la grasa corporal un poco diferente. Las señoras, yo suelo decir que cuando llegan a esta época, ay, es que tengo la barriguita, es que se me acumula grasa aquí en las caderas, es que yo suelo decir, pues ha llegado un momento que probablemente o tendrá que hacer un poquito más de ejercicio o tendrá que cambiar un poco la dieta, porque esto es un proceso debido, pues, a los cambios hormonales. Independientemente de esto, pues también el organismo tiene otros cambios y otras circunstancias que algunas de ellas veremos hoy y que otras pues será ocasión a lo mejor de otra exposición. Pero bueno, yo creo que el doctor Leupis nos puede hablar un poco también de su visión, de los cambios complejos que hay y de lo que suponen estos cambios en concreto en lo que hoy más nos va el foco más de hoy, que es las alteraciones en el sistema genitourinario, digamos. Bueno, pues sí, como hemos oído al doctor Vela, el tema de la menopausia es un tema que es bastante complejo y que tiene su origen y su repercusión en diferentes órganos. Entonces yo no es raro que aparezcan pacientes con continencia que tienen su origen a raíz de la menopausia. Y también, bueno, hay pacientes que tienen otro tipo de problemas que ya no tienen relación con el aparato urinario, pero que sí que pueden un poco producir algún problema. Entonces, yo me gustaría preguntarle al doctor Vela en qué momento, qué circunstancias él deriva a otros especialistas a las pacientes, y también hacer el mensaje de que a lo mejor una paciente ya entrando en menopausia pues puede necesitar de otros especialistas que no sean el ginecólogo para recuperar sus problemas. Básicamente, los problemas que aparecen en la menopausia, el ginecólogo los trata habitualmente, fundamentalmente lo que hemos hablado de los del cuadro vasomotor, los sofocos. Los sofocos habitualmente pues, se pueden tratar de muchas maneras. La más frecuente de confesar que es que la paciente tiene un poco de paciencia, esto no es muy grave, no le impide hacer una vida normal y no hace nada porque no es una enfermedad. Hay ocasiones en las que hay que dar un tratamiento y haremos un pequeño inciso sobre esto, porque hay un tratamiento que es enormemente eficaz, que es la administración de hormonas femeninas, las mismas hormonas, el estrógeno y la progesterona que la mujer ha estado produciendo en su ovario y que a partir de este momento ha disminuido la producción de su ovario y que se interpreta que está en el mecanismo de esa disminución de la producción de estos cuadros, de este sofoco, y dándole nosotros de manera externa estas hormonas, es verdad que conseguimos en la casi inmensa mayoría de las ocasiones
reducir esa sintomatología, como también la sintomatología, luego veremos, la sintomatología a veces de sequedad, de disconfort genital, de dificultad en las relaciones íntimas y de problemas a veces pues de pequeñas disfunciones urinarias que nos detendremos dentro de poco. ¿Qué sucede? Hace unos años los ginecólogos con gran profusión dábamos tratamientos hormonales. Y hay un momento, ya hace tiempo, hace cosas de quizá más de 20 años, o rondando este tiempo más, que se descubre un cierto incremento en la aparición de problemas como es tumores mamarios en las mujeres que estaban sometidas a esto, que estaban tomando estos tratamientos hormonales. Aquellos concretos tratamientos hormonales que se hacían. Y en el estudio aquel concreto que se hizo, pues generalmente auspiciado por hospitales y por médicos estadounidenses. Se da un signo de alarma, se para el estudio que se estaba haciendo diciendo que era peligroso el dar estos tratamientos y básicamente podemos decir que aquello se detuvo y que se dejaron de hacer tratamientos hormonales. Yo anecdóticamente suelo decir a las señoras cuando vienen que hace 25 años todas las señoras que venían a la consulta y referían que tenían la menopausia, con pocos o muchos síntomas, salían con un tratamiento hormonal, los parches o pastillas o lo que fuera, y estaban bien. Bien, esto es así, evidentemente los médicos no podemos dar tratamientos que supongan un riesgo para la salud de las personas y de las mujeres. Pero ciertamente, con el paso de los tiempos, han cambiado estos tratamientos hormonales, se ha visto que a lo mejor eran debidos a las pautas que entonces se hacían y se han implementado pautas distintas, y si bien en este momento no se dan tratamientos como se hacía entonces, casi podemos decir indiscriminadamente, en casos severos, en casos especiales en que las señoras, los síntomas que tienen, tanto sea vasomotores o de sofocos, como también incluso que mejora algo el trofismo, la sequedad y el disconfort que tienen los genitales externos y en el sistema genitourinario, se pueden dar algunos tratamientos hormonales. También hay la posibilidad, y esto a veces lo utilizamos, de dar tratamientos no hormonales, sino tratamientos naturales que tienen una cierta acción hormonal y que hay ocasiones en las que hay señoras que les funciona bien y que les alivia los síntomas. En ocasiones esto solo lo podemos hacer probándolo y hay un porcentaje de señoras que les va bien y lo podemos hacer. Pero básicamente se puede hacer esto, se puede no hacer nada y podemos hacer otro tipo de planteamientos locales, que será lo que veremos ahora en relación concreto al tema de los síntomas pues de sequedad vaginal, de dolor, de molestias con las relaciones íntimas, de alteraciones en la frecuencia urinaria o de escapes de orina, que quizá yo pienso que el doctor Lepis nos pueda también un poco explicar un poco cuáles son estos síntomas que la mujer puede notar en esta época de la vida en relación a su sistema urinario. Pues sí, yo como urólogo normalmente se nos ve por el médico de los señores, ¿no? De los varones, ya que nos encargamos del aparato reproductor masculino, pero claro, también nos encargamos de los riñones, nos encargamos de la vejiga y evidentemente todas aquellas personas que tienen en la riñón, en la vejiga o en las vías urinarias han de pasar por el urólogo. Pero luego hay situaciones, como el tema que estábamos comentando, de la incontinencia. Bueno, un paciente puede ir al urólogo, ginecólogo, una especie de posibles médicos que pueden responder de este tipo de problemas. Aclarar que hay varios tipos de incontinencia, hay como 3 tipos de incontinencia. Una incontinencia asociada a los esfuerzos, en el cual cuando aumentamos la presión abdominal, con una tos o coger un carrito de la compra pues aparece un escape. En otras ocasiones los escapes van asociados al síntoma de urgencia, que quiere decir que nos entran las ganas inferiores al medio orinar y siempre llegamos a tiempo se escapa. Y otras ocasiones son los 2 síntomas los que se juntan en una sola paciente, es lo que llamamos incontinencia mixta.
Normalmente, por mi experiencia, el tema de los escapes con los esfuerzos es un tema que vienen tratando tanto urólogos como ginecólogos y todos aquellos que se dedican al suelo pélvico, incluso médicos rehabilitadores y psicoterapeutas, etc. De hecho, pues cada vez más en los centros aparecen comités de suelo pélvico que suelen tratar estos temas de forma mancomunada, ¿vale? Luego hay temas como la urgencia o dificultades miccionales que pueden parecer a las señoras, pues ya normalmente ya pues van siendo derivadas más hacia el urólogo. Yo quería preguntarle al doctor Vélez cuál es su experiencia en el tema de la incontinencia y cuándo suele derivar a otros especialistas a estas pacientes. Bien, yo personalmente tengo bastante costumbre de derivar, y el doctor Llopis lo sabe, al especialista en urología funcional aquellas mujeres que refieren escapes de orina, es decir, que con un esfuerzo tienen un escape de orina que es incómodo y que además, si no les llega a impedir hacer una vida normal, pero les supone el tener que constantemente ir con una protección, con una compresa, con un salva-slip. Y también aquellas mujeres, que esto sí que lo observo yo, que aparece con muchísima frecuencia en la menopausia y que entendemos que es fruto de la pérdida del frescor, digamos, del trofismo que tiene la mucosa tanto de vagina como de la parte baja de la vejiga, que esto quizá el doctor Llopis nos podrá esperar un poco mejor, y yo suelo derivarla y la derivo en concreto pues al doctor Llopis o al especialista en lo que llamemos urología funcional para que completar el estudio. Y él sabe muy bien que hay un estudio que es tremendamente valioso para esto, aunque es un poco molesto porque es un estudio en el que hay que, lo explicará, colocar una sonda y hacer un estudio de cómo funciona la vejiga, pero que nos da información porque muchas veces las señoras nos vienen. Es que, mire, se me escapa el pipí cuando toso, o no, o por la noche. Hay que precisar todo esto bien. Se me escapa el pipí cuando tengo ganas de hacer pipí y no llego al lavabo, es lo que nosotros llamamos la urgencia miccional. Bien. ¿Y esto qué tengo que hacer? Yo puedo confesar que hace unos años, enseguida, nos focalizábamos a decir, mira, es que esto es porque de los partos, del tiempo, tal, esto está todo descendido, hay que operarlo. En este momento yo creo que somos bastante más cuidadosos y hacemos un estudio más detallado, y este estudio lo tiene que hacer el especialista, el neurólogo que hace esto, para ver hasta por qué se escapa el pipí. Y yo aquí le preguntaría al doctor Llopis, ¿qué causas podemos encontrar en una mujer de 54 años que ha tenido 3 hijos, además que fueron hijos grandes y que fueron partos un poquito así, que el ginecólogo nos dice, pues sí, está un poco descendida, la vejiga tiene un poco toda la parte del suelo pélvico un poco cedida, pero tiene que se le escapa el pipí un poco cuando hace algún esfuerzo y no llega a hacer pipí porque se le escapa antes de llegar al lavabo. ¿Cuáles son las causas y qué estudio él cree que se puede hacer para esto que nos pueda ayudar? Porque evidentemente cuando uno hace un estudio es porque sabemos que de la información que nos dé este estudio nosotros vamos a poder aplicar algún remedio, alguna cosa. Yo se lo preguntaría al doctor Llopis cuál sería, que yo es verdad que refiero a estas pacientes, las refiero a hacer estos estudios, cuál sería la indicación de hacer estos estudios, qué nos aporta estos estudios y para qué nos puede servir. Sí, bueno, pues efectivamente, y además yo tengo ya bastantes años dedicados a hacer este tipo de estudios. Evidentemente hay situaciones que son muy claras. Yo es que cojo peso y se me escapa. Y generalmente, con unas cuantas preguntas, uno puede orientar incluso bastante bien el caso. Pero también es cierto que a veces que las situaciones engañan, ¿vale? Entonces, situaciones que dices, es que no me acaba de cuadrar, se le escapa con los esfuerzos, pero también por la noche. Son situaciones en que no vienen a cuadrar, y en estos casos la urodinamia
pues sí, nos aporta bastante porque a veces nos descubre lo que pensamos que es una pura incontinencia de esfuerzo, pues es el resultado de una persona que a lo mejor no vacía bien la vejiga, que acumula mucha orina y que evidentemente es como un vaso lleno, ante el menor esfuerzo, pues se escapa, ¿vale? Y no es puramente una incontinencia de esfuerzo, sino es una dificultad de vaciar, ¿vale? Otras veces la hemodinamia nos ayuda o ayuda al médico que ha de poner una solución a elegir cuál es el mejor tipo de cirugía o cuál es el mejor tipo de tratamiento y qué cuidados hay que tener a la hora de poner estos tratamientos, porque una de las causas de los desengaños con las cirugías de la incontinencia o de los tratamientos como más agresivos para corregir las incontinencias es cuando uno no tiene en cuenta los posibles efectos secundarios y que hay dificultades en poder encontrar la paciente y el médico, pues porque a lo mejor la forma de vaciado no es una forma de vaciado correcta y tiene que venir apoyado con otro tipo de técnicas o de prácticas, ¿vale? Entonces, agradezco que el comentario de las hemodinamias, que es el estudio que es el que nos va a aportar toda la información de cómo una mujer, paciente, el varón también, cómo va soportando la llenada de la vejiga, y cómo se comporta durante el vaciado, porque es práctica nuestra que los pacientes vienen y las pacientes tienen una angustia a la consulta muy importante y el dar un mensaje de calma y de tranquilidad. Es una prueba que no es agradable. No aprovecho la situación pues, para comentar que vengan tranquilas, que somos perfectamente conscientes de que bueno, pues una prueba muy saludable, que hay gente mirando si se le escapa la orina, si se le va a escapar, pero que bueno, va a recibir el soporte y que toda la manipulación es más molesta que realmente dolorosa. Entonces, simplemente pues eso, que cuando tengan que venir, vengan tranquilas, dejen la vergüenza en el vestuario, que pasen con total normalidad y nosotros nos vamos a comportar de forma totalmente natural. ¿Vale? Entonces, al hilo del envejecimiento vaginal y de la falta de trofismo, de una situación que también me preocupa bastante, supongo que el doctor Vera también, y es el tema de las incontinencias, de las infecciones de orina de repetición. Nos encontramos muchas veces pacientes que se quejan, yo tengo infecciones de repetición casi cada semana, ¿vale? Y entonces distinguir desde mi punto de vista ¿qué es una infección de orina de repetición? Si tienes una infección de orina, tiene que tener una serie de síntomas y un cultivo positivo, tiene que estar ocasionado por un germen. Si no hay germen, lo que hay son molestias. Y hay que buscar el origen de estas molestias. Exacto. Puede ser desde una piedra hasta la misma atrofia vaginal, ¿vale? Y si hay solo gérmenes, pero no hay síntomas, es lo que llamamos una bacteriuria asintomática. Y en estos casos, mejor no tratar, ¿vale? Y menos en señoras ya de cierta edad, porque si no vamos a conseguir multiresistencias y bacterias completamente resistentes a todo tipo de antibióticos. Entonces, iniciar tratamientos solamente en casos de síntomas y cultivo positivo. Yo me gustaría preguntarle al doctor Vela qué papel tiene la atrofia vaginal en todo esto y cuál es su punto de vista y su forma de proceder en este tipo de pacientes. Sobre la cirugía, perdona. No, sobre las infecciones de orina de repetición. ¿Qué papel tiene? Perdona, es que no... No, estaba preguntando, comentando que los ginecólogos también supongo que reciben muchas pacientes con infecciones de orina de repetición. Sí. ¿Qué importancia tiene la atrofia vaginal
en este proceso y cuál es vuestra forma de proceder en este. Muy bien, lo has dicho, lo has explicado perfectamente. Una cosa es una infección de orina, que tenemos que encontrar un germen, que de alguna manera encontramos que en el análisis de orina sale una bacteria que es la causante de estas molestias, y otra cosa es unos síntomas parecidos, pero que lo vemos también nosotros, en los cuales no hay este germen. Y sí que la mujer tiene las molestias. Esto es muy frecuente. Y esto en las mujeres, sobre todo en la menopausia, lo vemos muy bien, lo has dicho tú, por la propia atrofia vaginal que acompaña, y los urólogos lo sabéis muy bien, porque incluso haciendo cistoscopia, mirando dentro de la vejiga de la mujer, se ve como la misma atrofia que hay fuera en la vagina y en los genitales externos, algo parecido sucede en la parte baja de la vejiga urinaria, el trígono, lo que se llama la salida de la uretra, y esto da síntomas que parece que sea de una infección urinaria. De hecho, el papel nuestro, yo por lo menos lo que hago, señora que me viene, es que tengo infecciones de repetición. Yo siempre les digo lo mismo. Hay que comprobar que estos son infecciones, porque si no son infecciones, hay que hacer un tratamiento mejorando esta atrofia, tanto de la vagina como de la parte baja de la vejiga, y además tenemos que consultar con el urólogo, porque probablemente sean síntomas de algún problema que hay en la vejiga. Y a veces, no quiero, en fin, esto mejor que lo sabes tú, doctor Leopis, que no a todas las señoras que tienen esto hay que hacerles mirar dentro, hacer una cistoscopia, pero a lo mejor alguna, después de hacer un estudio, etcétera, etcétera, pues sí que hay que considerar que puede tener alguna anomalía a este nivel. Y, de entrada, saber que esto es un problema debido a la atrofia de toda esta parte baja del aparato genital y del aparato urinario. Y esto puede tener algún tratamiento, no solo tratamiento hormonal, como hemos dicho antes, general, pero podemos dar tratamientos hormonales locales con estriol y otras hormonas que no se absorben y que no tienen efecto a nivel del general de la mujer, pero que mejoran con paciencia, y en las señoras lo vemos, mejoran el trofismo, el rejuvenecimiento de toda esta parte baja del aparato genital y el aparato urinario. Y esto yo creo honestamente que hay que hacerlo en conjunción los ginecólogos y los urólogos, porque en algunas ocasiones, obsesionados con dándole unos óvulos y dándole un tratamiento que no funciona, se nos pueden escapar algunas otras cosas que el urólogo, que tiene una visión complementaria y un poco diferente de lo que está viendo el ginecólogo, pues la puede tener. Como muy bien ha dicho el doctor Lepis, pues a lo mejor esta señora tiene una piedra, ¿me entiendes? O tiene arenillas, o tiene otra cosa que le da estos síntomas y que no suponen esto. Por lo tanto, yo creo que es un terreno en el que sí que el ginecólogo ha de dilucidar si es una infección o no es una infección. Si es una infección, también él, a lo mejor, si es una infección simple, la primera vez que se produce la puede tratar, pero si es una cosa de repetición y además se comprueba que no hay presencia de gérmenes, se requiere, y yo lo creo honestamente, se requiere la consulta con el urólogo y de modo especial con un urólogo que esté motivado y con estos temas y que atienda lo que es la urología funcional de la mujer. No sé cómo, si lo ves así. Y luego, pues quizás se nos está pasando el tiempo, pero también el ginecólogo en muchas ocasiones, cuando surgían problemas de este tipo y los problemas de escape de orina, todo se atribuía, ya lo he dicho antes, a los trastornos debidos de la relajación del suelo pélvico, y sin más cosas se hacían unos tratamientos pues, de cirugías, pues, un poco corrigiendo el descenso de la vejiga, corrigiendo la laxitud de los músculos, aproximándolos, haciendo cirugía y dando puntos o colocando una serie de mallas. Y esto es algo que es verdad, pero que desde la aparición precisamente de estos estudios que decía él, de la aparición hace mucho, pero de la difusión y de la realización con más frecuencia de estos estudios urodinámicos en las señoras que tienen estos problemas,
se ha comprobado otros beneficios que son básicamente no solo la cirugía, que es el último recurso, pero sí tratamientos médicos, algunas, que esto me gustaría que el doctor Llopis nos dijera algo, y algo muy importante que está muy en boga, que también me gustaría que comentaras, que es el tema de la rehabilitación y de los fisioterapeutas especializados en el suelo pélvico. Porque no todas estas cosas se solucionan con cirugía, y en la época que yo hace años hacíamos muchas cirugías de estas, pues veíamos muchos fracasos y veíamos situaciones en las que una mujer que se le escapaba el pipí la habíamos operado y no le habíamos resuelto gran cosa. Y por eso hay que ser es un tema multidisciplinar y en el que hay que trabajar en conjunto para ofrecer a las pacientes una solución eficaz y respetuosa también con su organismo. No sé. Pues sí, lo de los prolapsos es otra de las consecuencias de la edad, la menopausia y de la cesión y de la, digamos, del músculo que empieza a dejar de funcionar y se va como abriendo, de forma que, bueno, un prolapso que para que las señoras que no nos escuchen es simplemente la salida de algo que no debería salir por a nivel vaginal. Véase la vejiga, el útero, la matriz o el recto, ¿vale? Entonces llamamos cistocele, rectocele o prolapso uterino. Y no deja de ser como una hernia, como una apertura de la pared que sostiene los órganos pélvicos dentro del abdomen, ¿vale? Entonces se lo que llamamos el suelo pélvico, ¿vale? Esto marca muchos casos cuando el prolapso, la hernia es importante, pues entonces sí que hay un problema que operar, ¿vale? Siempre hay que estudiarlo bien, como dice el doctor Vela. Si uno opera sin haberlo estudiado bien, no podemos saber las consecuencias que va a tener la reparación, y a lo mejor aparece un incontinencia donde antes no la había, ¿vale? Y bueno, a lo mejor pone manifiesto una falta de dinamismo de la vejiga donde antes no lo sabía, ¿vale? Pero prolapsos muy iniciales, y aquí un poco enlazaré con el siguiente tema, es importante la rehabilitación, porque la rehabilitación va a conseguir escapes muy leves. Cistoceles muy leves dejen de ser un estado, dejen de ser una molestia, no solamente inicialmente, sino que si mantenemos la rehabilitación a lo largo de nuestra vida y mantenemos este músculo en forma, vamos a conseguir que los escapes sean menores durante más tiempo y vamos a evitar a veces una cirugía. Entonces yo, de forma preventiva, pues dos cosas quería comentar. Este tema, que no solamente se trata de curar, sino intentar prevenir también, es instar a las señoras a hacer los ejercicios de suelo pélvico con frecuencia, que tengan cuidado de lo que es toda la atrofia vaginal. Otra cosa muy importante, no aguantar más allá de 3 horas la acudir al lavabo, eso de estar todo un día sin ir al lavabo, yo lo veo constantemente en la consulta que puede acarrear consecuencias graves a lo largo del tiempo. Y bueno, no sé qué tipo de información podías dar o si querías complementar con algunas otras síntomas que no están relacionados con el suelo pélvico, pero que pueden para las mujeres. Yo como mensaje, y un poco porque veo que están empezando a hacer algunas preguntas, como mensaje final diría que es un tema que se ha de mirar con detenimiento, que no es simple, que como tú muy bien has dicho al inicio de la exposición, es un tema que tiene una cierta complejidad y que yo creo que una visión multidisciplinar, es decir,
de tener presente que puede haber una conjunción en el planteamiento entre los ginecólogos y los urólogos es imprescindible. Porque al final la solución probablemente será una solución de tipo de tratamientos locales, con hidratantes, con tratamientos locales para mejorar todo el trofismo de la mujer, del aparato genitourinario bajo, que serán a lo mejor tratamientos médicos, que serán normas, como tú has dicho, pues de prevención, del ritmo urinario, etcétera, etcétera, y que pueden llegar a ser o fisioterapia o tratamientos médicos específicos, y a última hora puede llegar a ser la cirugía, pero que esto se ha de ver desde una perspectiva un poco multidisciplinar. Bien, yo ahora estaba viendo, porque me han avisado de que con la hora que se tal han empezado a hacer alguna pregunta, y hay dos preguntas que aparecen aquí. La primera me permito contestarla. Hay una señora que nos comenta que lleva un año sin tener la menstruación y si se puede quedar embarazada. Bien, lo primero que hay que saber, la pregunta del millón. ¿Lleva usted un año sin tener la menstruación y es la menopausia? Esto se lo tiene que decir el médico. La pregunta inicial fundamental, ¿cuántos años tiene? Si usted tiene 52 años y lleva un año sin tener la regla, diremos, pues será la primera vez que en estas circunstancias yo vea un embarazo. Otra cosa es que me diga, es que tengo 43. Entonces yo diré, vamos a ver si a lo mejor no tener la regla y a ver qué síntomas tiene, si tiene estos síntomas de sofocaciones, estas cosas. A ver si no tener la regla, usted 43 años, no lo podemos etiquetar de menopausia. A ver si resulta que usted ha tenido un cambio afectivo importante. A veces vienen pues un cambio de domicilio, o personas que hacen cambios dietéticos o aumento de ejercicio, etcétera, etcétera. Tiene 42 años. Esto hay que estudiarlo. Y a veces nos ayuda de manera muy importante, por supuesto, el hacer una exploración de la paciente, de la mujer, hacer una ecografía que nos informa del estado del útero y de los ovarios. Podemos encontrar unos ovarios muy pequeños, atróficos, podemos ver también signos ya de atrofia, lo que decíamos en los genitales, y en ocasiones tenemos que hacer unos análisis, unos analítica hormonal, que nos permite conocer lo que se llama la reserva ovárica. Esto vale para cualquier momento, ¿no? Que es saber hasta qué punto conocemos este ovario puede tener una respuesta ovulatoria o no la va a tener. Y con eso, y teniendo en cuenta que en medicina no existe ni el 0 ni el 100, pero seguramente que le podemos dar una información muy adecuada. Ahora, solo con esto, es decir, es que hace un año que no tengo la regla, no me voy a quedar embarazada. Pues hombre, depende. Si tiene, ya le digo, si tiene 52 años es prácticamente seguro que no, pero en otras circunstancias esto hay que mirarlo y hay que ir al médico, hay que diagnosticar, por así decirlo, que aquello es una menopausia, y esto se puede hacer. Se puede hacer con la historia clínica, con preguntas que el médico le hará, se puede hacer con la exploración, incluida también seguramente la realización de una ecografía, y si es preciso, con la realización de unos análisis hormonales que nos permitan conocer el estado en el que este ovario está. Bien, esta es una pregunta, y hay otra que veo aquí que nos hacen también, que también igual el doctor Llopis también nos puede ayudar, que no sé si esta se da por satisfecho, sino la persona que yo le estoy respondiendo que nos escriba y nos diga algo. Dice que hay otra pregunta que dice, nos han preguntado si en la menopausia disminuye el deseo sexual. Yo suelo decir que el deseo sexual, y me parece que esto el doctor Llopis también puede opinar, como médicos en general, es algo muy complejo. Es algo muy complejo. Y es verdad que influyen los niveles hormonales. Es verdad que influyen los niveles hormonales. Pero es verdad que influyen muchas otras cosas. Y influye a veces pues, la situación anímica de la persona. Influye a veces que la mujer no tiene una aceptación de este hecho de la menopausia y se revela un poco pensando que ha perdido algo de su propia feminidad, cosa que no es cierta.
Esto yo lo veo muchas veces en la consulta, lo hemos dicho muchas veces. La mujer piensa que ha perdido, no diré que ha dejado de ser mujer, pero que sí que ha perdido algo de esta feminidad. Pero muchas veces influyen también problemas pues, de diálogo con la pareja, de una serie de cosas. Y todo esto requiere también un planteamiento un poco global, que básicamente yo le orientaría de esta manera. Es ponerlo al ginecólogo o al médico al ginecólogo. El ginecólogo observará si hay algún tipo de problema local. A lo mejor se puede implementar algún tratamiento que mejore todo. También esto que decíamos del trofismo genital. Se puede incluso implementar algún tipo de tratamiento hormonal. Hoy disponemos también de algunos tratamientos específicos hormonales para favorecer un poco lo que sería, digamos, la libido y estas cosas. Y en ocasiones, pues a lo mejor se ha de referir a algún especialista que haga pues un poco prudentemente y sin hacer cosas extrañas una terapia de pareja a veces, porque en ocasiones hay esta falta de aceptación de una situación nueva o hay unas dificultades en la relación con la pareja, etcétera, etcétera, que pueden influir. Pero es verdad, yo le reconozco a esta señora que nos consulta que es frecuente que las pacientes manifiesten esta disminución de la libido, del deseo sexual en la menopausia, y que es algo importante, que algo que se refiere a la vida de la pareja y a la vida de esta señora, y que podemos enfocarlo y podemos buscar soluciones, que no serán simples seguramente. Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo, que si se ve una disminución de la libido, claro, influyen muchos factores de pareja, factores psicológicos, bueno, muchos tipos de factores de la experiencia que han tenido, y que creo que hay técnicas y hay tratamientos que pueden ayudar, evidentemente, aunque tampoco se trata de mantener las cosas como cuando uno tiene 20 años, que tampoco nos tenemos que obsesionar con esto. Luego nos preguntan a qué edad hay que empezar a hacer los controles. Las señoras, aunque no se tenga ningún tipo de eso. Perdón, esta de las preguntan a qué edad sería importante que las mujeres empiecen a hacer controles. Bien. Los controles ginecológicos, pues hay distintos protocolos. Hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo habitual que hay en la sanidad pública aquí en Cataluña? Comenzar a hacer controles a la mujer, a la joven, cuando comienza a tener relaciones sexuales, independientemente de la edad a la que empiece. Yo suelo decir que si es la mujer que porque ella no lo ha empezado a tener, las relaciones sexuales, y ya ha pasado un tiempo alrededor de los 30, 35 años, conviene también que acuda al ginecólogo, porque además le va a enseñar a hacer prevención de todos los problemas mamarios, etcétera, etcétera. Si tiene síntomas, es decir, una mujer de 23 años que no tiene relaciones, pero que tiene problemas de dolores menstruales o de trastornos de la regla, también tiene que controlarse, pero tiene que hacer, en concreto aquí los protocolos en Cataluña, tengo entendido, sé que son controles de chequeos habituales cada 3 años. Nosotros los hacemos con mayor frecuencia. En las chicas o las mujeres que han tenido relaciones solemos hacer un control anual para hacer un estudio de la citología. Y en la menopausia, pues sigue siendo aproximadamente lo mismo. Hablaríamos del tema de la mama, que no es hoy el tema que nos ocupa. Nosotros hacemos los controles también con exploraciones y con las pruebas de imagen que hagan falta para la prevención de todo el cáncer de mama, etcétera, etcétera. Y yo creo que el ritmo de controles, si no hay una sintomatología que le impide a la mujer hacer una actividad normal, pues será el de los controles o bien de la sanidad pública, si ella acude a la sanidad pública, que le indiquen, o nosotros, pues que habitualmente lo hacemos cada año, año y medio, como mucho 2 años, hacemos estos chequeos ginecológicos. Sería discutible esto y podíamos hablarlo, pero y por supuesto, si los síntomas que tenga la mujer le impiden hacer una actividad y una vida normal. No sé cómo.
Luego hay una pregunta, que esta sí que me atañe un poco más, sobre las infecciones de orina. Sí. Entonces, si la infección de orina es un hecho único, pues claro, cualquier antibiótico nos va a solucionar el tema. Cuando las infecciones de orina son de repetición, son durante años, ya la situación es mucho más compleja. Puede haber acúmulos de orina, una falta de vaciado, problemas de piedra, que estudiamos más profundidad. ¿Vale? Normalmente pacientes premenopáusicas, generalmente con cambios de hábito, suele ser suficiente, aunque a veces hay que dar antibióticos durante largos periodos. Y señoras que ya no tienen, ya no usan Salvasnil, que no usan, directamente hay que empezar la casa por los cimientos, que es sacar todos aquellos factores que nos pueden influenciar. Por ejemplo, el beber poca agua influencia, el ir muy poco a orinar también influencia, todo tipo de compresas y protecciones para los escapes de orina también influencia, y si podemos erradicarlos, pues mejor. Luego, si no, pues lo que solemos hacer es dar un antibiótico profiláctico a dosis muy bajas. Últimamente también hay vacunas para las infecciones, y básicamente el objetivo no se trata de erradicar los gérmenes de la orina, pero sí por lo menos erradicar los síntomas asociados a los gérmenes de la orina. A veces que intentar obsesionarse por quitar el germen de la orina es contraproducente. Veo que hay otra pregunta. Sí. Que habla de qué relación tiene el tiempo en el que ha aparecido la primera regla, lo que nosotros llamamos la menarquia, y el que antes o después se produzca la menopausia. Bien, es controvertido esto. Es decir, hay quien dice, y hay estadísticas que hablan de que puede tener una relación por algo muy simple. La vida fértil de la mujer es la vida fértil de su ovario. Hay un dato que es curioso y que yo explico a veces a las señoras y les sorprende. Una mujer tiene el número de ovocitos, de óvulos, ovocitos, que tenía cuando ella era un feto de 20 semanas. O sea, a las 20 semanas de gestación, el proceso de fijación del número de ovocitos que este feto, que esta niña va a tener, ya está fijado. Cosa que en los hombres es diferente. Después el doctor Leopi lo puede explicar de otra manera. Pero la mujer ya nace, la niña nace con sus ovarios en un estadio pues como congelado, digamos, que el número de ovocitos que va a tener. Y cada ciclo, desde que empieza a tener la regla, por un mecanismo, este mecanismo que yo les he explicado, muy fino y muy especial, va reclutando, gastando, digamos, no uno, sino muchos ovocitos que los va consumiendo. Y cuando estos números de ovocitos llega a su fin y no hay más, es cuando el ovario comienza a dejar de producir hormonas. Y es cuando entonces la hipófisis, este órgano que está en contacto con el sistema nervioso central, intenta estimular al ovario, no lo consigue y aumenta estos niveles de estímulo, y es lo que lleva consigo toda la aparición de la menopausia. El ovario deja de funcionar. Bien, sobre si esto se produce, yo sinceramente me inclino a pensar que no. Aunque es verdad que hay muchos estudios y hay estadísticas que hablan de que sí, pero tampoco es algo relevante, quiero decir. Otra cosa es que nosotros hayamos visto, no ya que una chica joven ha tenido una aparición de la regla muy tarde, sino lo que les decía antes, que hay un fallo ovárico prematuro, que se llama, que esto sí que se tiene que tener en consideración. Y esto hemos de estar muy al tanto, porque hay muchachas a lo mejor que con 23 años tienen una situación en la que el ovario está en una situación de fallo y que esto les va a impedir
que este ovario acabe de funcionar y además que se cumpla la función para la que fundamentalmente esto sirve, aparte del mantenimiento de los caracteres sexuales y del organismo de la mujer con las hormonas, pero para el tema de la fertilidad. Y eso es diferente. Pero lo otro yo creo que tiene una importancia relativa. Sí que parece ser que habrá una menopausia más tarde, si le ha empezado más tarde, pero los márgenes también son muy pequeños y muy estrechos. Veo que hay también otra pregunta de si hay una recomendación natural para los sofocos. Bueno, pues esto ya os he dicho antes un poco. Hay productos naturales. Cuando dejamos de dar hormonas, cuando por las implicaciones que había en aquellos estudios se cortó prácticamente la administración de las hormonas a las señoras, comenzaron a aparecer productos que llevaban derivados de soja, fitoestrógenos, porque hubo estudios que vieron que las mujeres orientales que tomaban soja germinada, no soja normal, sino soja germinada, tenían menos síntomas de tipo vasomotor, de sofocos, y menos síntomas de menopausia que las mujeres occidentales que no tomaban estos productos. Si bien algo parecido a estos productos hay en la alimentación de la dieta occidental, pues los garbanzos y ciertos productos que también pueden tener, no voy a decir aquí ahora, estas cosas. Entonces se comenzaron a ver y se empezaron a dar extractos de estrógenos naturales, fundamentalmente fitoestrógenos, y otros preparados de lúpulo, de otros productos naturales, que se veía que tenían una acción estrogénica leve, una acción hormonal leve y que favorecían esto. Esto surgió como una gran esperanza, como a veces tantas cosas suceden en medicina, ya lo tenemos. Y luego pues, mejora en un porcentaje de señoras, que yo no diría que vaya más allá del 35-40%, pero que sí que es verdad que a ellas les funciona. Y está bien, porque no tiene contraindicaciones y es algo que se puede hacer. Lo único pues que tienen que comprarlas y que los venden en parafarmacias o los venden en las farmacias. Y además, yo a las señoras cuando me hacen esta pregunta les suelo decir que no tenemos forma de saber si ella se va o no a beneficiar de este tratamiento, con lo cual la única manera de hacerlo es hacer una prueba terapéutica, es decir, probar a ver, y si en un plazo de 1 o 2 meses, o a veces los laboratorios hablan de más tiempo, no tiene efecto, pues el único efecto que va a tener va a ser perjudicial para su bolsillo porque está comprando algo que no le sirve para nada. Pero no le puedo decir nada más. Sí que es verdad, en general en medicina, pues hacer una vida saludable, pues esto beneficia a los sofocos y a cualquier otra cosa. El ejercicio, la dieta, el tener una ingesta de líquidos, que esto las señoras, y el doctor Llopis también lo ha comentado antes, la tienen muy regular y a veces no es la adecuada, pues todas estas cosas evidentemente benefician a todos estos síntomas. Y en principio, pues no sé si Juan quiere, doctor Llopis quiere... No, yo sobre el tema de sofocos, desgraciadamente poco por aportar. Bueno, sé que no tenemos una pregunta más. Yo creo que es la hora que es, pues agradecer a las personas que hayan estado atentas al seminario y bueno, pues nada, que es un placer debatir con el doctor Vela y ya está. Muy bien.